días a todos, a todas. Bienvenidos a la presentación del libro del doctor Roberto García Jurado, Maquiavelo, Sociedad y Política en el Renacimiento. Es un gusto para nosotros, desde la Coordinación de Política y Gestión Social, poder comenzar a realizar nuevamente actividades presenciales después de 2 años muy difíciles por la pandemia en la Universidad Autónoma Metropolitana. Estamos acostumbrados a realizar actividades académicas constantemente y ha sido una de las partes más difíciles, ha sido tener que irnos a trabajar en línea y no poder convivir con los estudiantes y escucharnos de manera física y vernos y saber que estamos bien y disfrutar las instalaciones universitarias y todo lo que nos ofrece una universidad como la que tenemos. Por lo tanto, pues esta primera actividad es muy importante y nos da mucha alegría y nos da mucho gusto saber que podemos ir poco a poco recuperando nuestra vida a pesar de la pandemia, de lo que hemos vivido en estos 2 años. Antes de comenzar a darles la palabra a los ponentes, a los presentadores y comentaristas del libro, les tengo que informar que en caso de una emergencia, un sismo, que se active la alerta, hay 2 espacios a donde tenemos que colocarnos, que es el área donde están las canchas, el área verde, y el área donde están los autos, el estacionamiento. Son áreas consideradas seguras y por lo tanto en cualquier emergencia tendríamos que recorrernos hacia esos lugares para estar en una mejor situación. Bueno, muchísimas gracias, insisto en el agradecimiento por que estén aquí, que estemos todos aquí. Voy a darles la palabra a los presentadores. Vamos a hacer la presentación formal del libro del doctor Roberto García Jurado, que está aquí a mi lado izquierdo. Primero le voy a dar la palabra al doctor Ricardo Yoselevsky, que es un profesor conocido en la institución, que seguramente habrá sido su profesor en Política y Gestión Social, si estuvieron en 4º o 5º trimestre, que es generalmente los trimestres que él nos apoya en la licenciatura. Lo voy a presentar. El doctor Ricardo Yoselevsky estudió Sociología, Ciencia Política e Historia y es profesor e investigador del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Participa en la docencia y en la investigación que imparte nuestra universidad y ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado en la UNAM, en Flaxo, en el Colegio de México, y ha impartido cursos también en el Instituto Mora. Ha publicado 3 libros individuales y 1 en coautoría, ha participado en libros colectivos y tiene aproximadamente medio centenar de artículos y capítulos en libros colectivos. Sus líneas de investigación son partidos y sistemas de partidos, sistemas políticos y sus cambios históricos, y actualmente trabaja en el análisis de las coyunturas electorales, la lucha ideológica global y específicamente en historia de las ciencias sociales. Le doy la palabra al doctor Ricardo Yoselevsky. Por favor, Ricardo. Gracias. Es un gusto estar aquí después de tanto tiempo, pero además para presentar un libro de un colega muy... Sí, gracias. Muy estimado, que es Roberto García Jurado. El libro, como él advierte, recoge algunos trabajos que en parte había ido publicando como artículos, pero en conjunto, si uno dice, digamos, le salió lo renacentista, configuran una suerte de mural para contextualizar a Maquiavelo. Maquiavelo es un autor sumamente comentado. Una de las cosas que sorprende, que la señala Roberto en el libro, es que se han escrito tantas biografías de Maquiavelo habiendo tan poca información confiable disponible acerca de su vida. Y sigue siendo un autor sumamente citado, aunque leído muy parcialmente,
y con muy mala fama, puesto que quien habla de maquiavelismo normalmente habla de carencia de escrúpulos y cosas de ese estilo. Ahora, en el libro Roberto lo contextualiza empezando por el clima ideológico, el humanismo renacentista, al cual sin duda pertenece Maquiavelo, y luego examina, digamos, su biografía individual y su participación en política como funcionario. Nunca fue un político, digamos, de masas, y en particular su relación con tres elementos de la época en la política de Florencia que son definitorios. Son la relación con el papado, luego la participación de Savonarola y la relación con los Medici. Todos estos son elementos que han gozado de distinta fortuna en lo que es el análisis histórico. El análisis de la obra de Maquiavelo que hace Roberto García Jurado, que es muy cuidadoso, busca resaltar lo que para algunos serían una crítica, los elementos de ambigüedad, las contradicciones y, si ustedes quieren, las inconsistencias. Pero eso mismo queda justificado y explicado en términos de cuál es el contexto histórico en el cual actúa Maquiavelo. Esto es muy importante porque para nosotros, digamos, sería mucho más feliz una imagen simplista de Maquiavelo. En primer lugar, en lo que nos interesa como politólogos, para definir lo que es la posición de Maquiavelo, hay que decir que es un empirista. Le importan los hechos políticos, ¿no? No es la imaginación versus la realidad, sino simplemente los hechos, ¿no? La realidad factual. Y esto es lo que hace que todo su pensamiento se vuelva mucho más complejo, puesto que en la realidad factual las posiciones simples no resultan ni útiles ni realizables. Eso es lo que importa, en particular cuando se llega al caso de la participación de Savonarola. Llama la atención aquí una cosa importante, esto como una nota al pie. De Savonarola no se dispone de tantas biografías como las de Maquiavelo. Y eso que uno diría que en política uno encuentra más Savonarolas que Maquiavelos en la vida política real y práctica. Pero si uno busca cuál es el tipo de procesos y realidades políticas que veía Maquiavelo y que analizaba, varias veces señala en el libro Roberto García Jurado la visión un poco dicotómica que tiene Maquiavelo de las formas de gobierno, en que están en el comienzo del Príncipe, que las formas de gobierno son o principados o repúblicas. Sin embargo, en el análisis de la obra de Maquiavelo van apareciendo formas que no son estrictamente hablando algunos de estos límites. Y uno tendría que entender que Maquiavelo es un precursor de las tipologías modernas de gobierno, en que en realidad uno podría reconstruir estos dos extremos, digamos, los principados y las repúblicas, como tipos ideales. Pero más bien lo que ocurre en concreto es que la vida política de Florencia, lo dice Roberto García Jurado, en esta época está oscilando y buscando por ensayo y error una forma de gobierno que realmente los estabilice. Y aquí, entonces, uno encuentra que si hay un extremo contra el cual pudo pronunciarse Maquiavelo, fue
por las fatales consecuencias, el extremo moralismo de lo que algunos llamaron la dictadura de Savonarola. Pero si uno dice, bueno, a partir de allí, que esto es algo que le tocó siendo muy joven a Maquiavelo, y que la vida profesional como funcionario de Maquiavelo comienza muy poco después de la ejecución de Savonarola, uno dice, bueno, eso era una buena lección, digamos, de prudencia y moderación para cualquiera, pero uno dice, ¿qué es lo que se busca en esta exploración de formas posibles de gobierno y ensayos de imitación, por ejemplo, de arreglos institucionales? Varias veces menciona Roberto aquí la imitación de lo que era el sistema de Venecia por parte de los florentinos. Y uno mira y dice, aquí hay una cosa que asoma como la aspiración fundamental de un arreglo institucional, que es estabilizar una relación entre poder económico y poder político. El poder económico ha probado ser mucho más perdurable que el poder político. Piensen, por ejemplo, esto sí es una anécdota. Creo que hasta después del año 2000, todavía un descendiente de los Medici fue elegido eurodiputado por Liechtenstein. El poder económico de los Medici, entonces, comienza además con el elemento más moderno, digamos, que es la fundación del banco. Esto hace que esta sea una de las familias más adineradas del comienzo de la sociedad moderna, que no era la única, digamos, hubo 2 que 3 banqueros que alcanzaron los niveles de los Medici. No, de hecho, el más rico aparentemente fue Fugger, pero la relación entre el poder económico y el poder político es complicada porque no es sostenible en una misma familia. De hecho, los Medici tuvieron ires y venires en Florencia. Y el otro elemento que es fundamental, que lo señala Maquiavelo, es el elemento ideológico que permite entonces la unidad de la República. Y entonces, en el tránsito de la sociedad medieval a la sociedad moderna, este elemento, que es el elemento religioso, sufre un conjunto de transformaciones sumamente importantes que también plantean una suerte de péndulo dentro de la Iglesia Católica en lo que son los distintos papados. Dedica un capítulo a los Borgia, que sí también no solo son tan taquilleros como Maquiavelo, porque digamos los Borgia sí tienen series de televisión, películas, libros. Es difícil pensar entonces dentro de la Iglesia Católica el nivel de conflictos, pero se olvida la gente que la Iglesia Católica es un navegante de tormentas muy gruesas y que sale más o menos equilibrándose. Una cosa que se menciona en el libro es, por ejemplo, la conexión que en algún momento establecen con un papa llamado Juan XXIII. Resulta que ese Juan XXIII es un antipapa, es un papa cismático, que después termina primero destituido como papa, ¿no? Y en la Iglesia Católica nadie se atreve a usar ese nombre hasta 1964, creo, en que Roncalli, el cardenal Roncalli, adopta el nombre de Juan XXIII y es el que convoca al Concilio Vaticano II, de consecuencias importantes hasta el día de hoy. Bueno, este actor político, militar e ideológico, hoy día tiene más importancia ideológica que las otras, digamos, los estados papales finalmente quedaron reducidos durante la Segunda Guerra Mundial a lo que es el Vaticano, que es una ciudad, no es ni siquiera una ciudad, es un barrio. Pero es importante entonces
en este ir y venir de Maquiavelo metido en ese momento en fuerzas que eran importantísimas, ¿no?, en la resolución de los conflictos políticos de Florencia, que eran los que a él más le importaban, ¿no? Ahora, el problema entonces de encontrar una forma de gobierno, y este es el tema general, digamos, de las preocupaciones de Maquiavelo, es que estabilice la relación entre poder económico y poder político. Y en varias partes del libro asoma claramente el problema de los impuestos, ¿no?, y el manejo de los impuestos por parte de la oligarquía o de la familia Medici con respecto al resto de la oligarquía en Florencia. Y otra cosa es que estabilizar la relación entre poder económico y poder político exige también legitimar esa relación en el conjunto político que incorpora a otros actores que son la clientela del poder político, pero normalmente también son las víctimas del poder económico. Como verán, ese es un problema que todos los sistemas políticos enfrentan hasta el día de hoy. Ahora, el otro problema que recorre esto y que marca a Maquiavelo es la relación tanto de la política como del conocimiento con las cuestiones morales. Eso es también un problema que persiste. La consideración de la ética o la moral en el análisis de la economía y la política están incluso en las decisiones explícitamente tomadas para Talcott Parsons de fundar una sociología que se relacionara con la economía de Alfred Marshall y que eliminara las consideraciones de Vilfredo Pareto, un teórico de la economía, pero también de la política. O sea que los problemas que ataca Maquiavelo, aun cuando su posición no sea absolutamente clara y definida, los problemas y las preguntas que hace siguen teniendo relevancia hasta el día de hoy, tanto para la ciencia política como para la política práctica. Y creo que en ese sentido es Maquiavelo realmente un parteaguas en la historia que tiene bien ganada la fama de la que disfruta hasta hoy, aunque sea la mala fama. Gracias. Gracias, doctor Ricardo Yoselewski, por su presentación. A continuación le voy a dar la palabra al doctor Joel Flores Rentería. Él es licenciado, maestro y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador, titular C del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco, y sus líneas de investigación son el pensamiento político. También es docente de la licenciatura en Política y Gestión Social en los componentes teóricos, por lo que lo han de conocer bien respecto a su docencia. Te doy la palabra, Joel, por favor. Gracias, doctor y coordinador de la licenciatura. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a Roberto García el haberme invitado a comentar su libro. Quiero comenzar señalando que es un libro muy bien escrito, súper documentado, o sea, hay una investigación histórica, una revisión de la obra de Maquiavelo impresionante, vínculos que establece entre afirmaciones que hace Maquiavelo y la historia de Florencia. Estamos, bueno, también a la historia antigua, ¿no? De manera especial de Roma. Una de las cuestiones que queda muy clara en el texto de Roberto es la inclinación republicana de Maquiavelo. O sea, muchas veces únicamente con la lectura del Príncipe, uno podría pensar, bueno, este es medio monárquico, ¿no? Partidario de la tiranía, pero no, ya revisando el texto,
la vinculación que está haciendo con las distintas frases, con los distintos momentos históricos que le toca vivir y que recupera a través de la historia, se da uno cuenta que en efecto es completamente republicano. Otra de las cuestiones que podemos encontrar fácilmente es el carácter republicano de dos señorías principalmente en Italia, que es Florencia y Venecia. De ahí el apego que Maquiavelo va a tener a la República, aun cuando su estancia en la vida pública fue muy breve, ¿no? Alrededor de 14 años, ¿no? 1498, si no me equivoco, a 1512, ¿no? O sea, 14 años que vive como servidor público, que es y ni siquiera como uno de los mayores cargos, ¿no? Porque era segundo secretario de Florencia. Sí, entonces, bueno, pues es un texto muy bien escrito, de mucha utilidad, tanto, no solo para la licenciatura de Política y Gestión, sino yo me atrevería a decir que para Historia y Sociedad dentro de nuestra universidad y cursos de Historia o de Política fuera en otras universidades, ¿no? Porque los planteamientos que está haciendo aquí Roberto en torno al Renacimiento nos permite comprender los distintos humanismos que había en el Renacimiento, ¿no? Los vínculos que se van estableciendo entre distintos personajes, ¿no? Entre humanistas como Pico de la Mirándola, ¿no? Que es el que escribe el primer escrito sobre la dignidad del hombre, y humanistas como Nicolás Maquiavelo. Sí, que pareciera que son opuestos, pero como en ese entramado complejo, sumamente complejo del Renacimiento, se encuentran estos humanistas. Bueno, Maquiavelo es uno de los autores más complejos, más criticados, más satanizados. Poco después de su muerte, sus obras y su efigie van a ser quemados en la plaza de Ingolstadt, y es acusado de que los libros de Maquiavelo fueron escritos por el dedo del diablo. De ahí en adelante, Maquiavelo va a ser sinónimo de diabólico. Y es acusada Isabel de Inglaterra, por ejemplo, de que leía el libro de Maquiavelo, y por eso el éxito que tiene Isabel en las negociaciones políticas de su reinado. Ahora, ¿por qué ha despertado tanto interés un autor que prácticamente desde que muere, incluso en su vida, va a ser sumamente criticado por la falta de moralidad, se le acusa como oportunista, ¿no? Maquiavelo es sinónimo de inmoralidad, se le vincula mucho con la política, y de ahí que la política se le vea también como el lugar de la corrupción, ¿no? Entonces, ¿por qué seguimos leyendo a Maquiavelo si pesa todo eso sobre él? ¿Sí? Uno de los objetivos, supongo, aunque no está expresamente en el libro, es ofrecer un entorno que nos permita comprender las afirmaciones de Maquiavelo. Y en efecto, hay un entorno, referencias que Roberto ubica perfectamente en el texto, ¿no? Citas de las distintas obras de Maquiavelo, donde se ubican en el periodo histórico referencias a personajes específicos. ¿Sí? Entonces, esto nos permitirá tener una visión diferente de las afirmaciones que hace Maquiavelo. El método que utiliza Maquiavelo, ¿no? Que no era nuevo para Maquiavelo, no era ya muy viejo, se podía encontrar en Roma, se podía encontrar en Aristóteles, que es recurrir a la historia.
pero lo recupera Maquiavelo, y de ahí que hable de la verdad efectiva. Es decir, todas sus observaciones están basadas en la historia presente o en la historia antigua, y de ahí la contundencia de sus afirmaciones. Es decir, él no se va a basar en lo que se piensa que debe de ser, no es una referencia que Roberto va a ubicar muy bien en el capítulo 15 del Príncipe, si mal no recuerdo, está, ¿no?, donde él se va a basar no en las repúblicas que fueron imaginadas y que no han existido, sino en los gobiernos que realmente existen. Sí, el periodo que le toca vivir, como Roberto lo sintetiza, realmente era un estado de guerra jovesiano, ¿no?, de todos contra todos, muy lejano a nuestra época, ¿no?, porque aun cuando hay estas dos repúblicas, Florencia y Venecia, pues prácticamente los príncipes son los dueños y señores de los territorios y de las personas, ¿no? Entonces es una disputa entre príncipes por territorios, etcétera. No es la guerra de todos contra todos, es un territorio en el que la moralidad no está presente. El papado y los estados pontificios, ¿no?, más que la religión, les preocupa recuperar el dominio sobre los estados pontificios, y todo es una serie de enfrentamientos, ¿no? Entonces, hay tres elementos que Roberto ubica perfectamente, que es lo que ha causado una mala opinión de Maquiavelo. Uno es la concepción que él tiene de la naturaleza humana, el uso de la crueldad en la política, y la otra, que es la menos aceptable, pero la más difícil de combatir, es el engaño o la mentira, ¿no? Algunas otras cuestiones relativas a la República, como es la observancia de la ley, ¿no?, fundado en toda una serie de eventos que se dan con Savonarola, ¿no?, donde él impulsa una ley donde los condenados a muerte tenían el derecho de recurrir a un gran consejo que era de 3.500, a ver si les perdonaban la vida, y él les impide, ¿no?, ese derecho que existía y que por ley podían acudir, ¿no? Entonces son asesinados arbitrariamente, y esto va a causar un daño, ¿no? Aquí Roberto identifica el texto donde tiene esta frase y el contexto histórico al que hace referencia. Igualmente, esta es una referencia muy importante, ¿no?, donde Roberto identifica a la década de Tito Livio, ¿no?, en los primeros capítulos, donde Maquiavelo señala, ¿no?, que quien ha de dar ley en un estado debe de suponer que todos los hombres son malos, o sea, no debe de suponer que sean buenos. Y esto, sin lugar a dudas, con la lectura del texto de Roberto nos queda mucho más claro, ¿sí? Comprender por qué lo dice y comprender también el método, porque aquí Maquiavelo está partiendo de la observación, de un conocimiento empírico, pero sin lugar a duda Maquiavelo tiene una formación filosófica, una formación teórica que lo lleva a plantear un conocimiento más allá de su época. Esta cita que hace Roberto, desde mi punto de vista, es el fundamento del Estado de Derecho, ¿no? De ahí la importancia de estas aseveraciones que da Maquiavelo, porque en el Estado de Derecho, si todos son iguales ante la ley, primero, la ley supone que las personas que van a regir son libres, ¿sí? Es decir, que al ser libres pueden violentar la ley. Si violentan la ley, lo hacen voluntariamente, entonces deben de ser sancionados, ¿sí? Para Maquiavelo juega un lugar más importante la idea del mal que la idea del bien,
sea, cosa contraria a la eticidad que se planteaba en ese momento y de manera especial a los de los príncipes. Entonces, si se supone que todos pueden violentar la ley, entonces todos pueden ser regidos por la misma ley. Entonces aquí sale a relucir el método que está utilizando Maquiavelo, las condiciones específicas históricas, ¿no?, a partir de las que hace la observación, pero también puede apreciarse que el juicio que emite Maquiavelo rebasa su tiempo, ¿no?, y de ahí la importancia de Maquiavelo. O no sé, tú me dices cuánto tiempo tengo, Juan. Ya. Bueno, voy a cerrar con una cita, bueno, una referencia que hace Roberto en la página 150, que tiene que ver con la mentira, ¿no?, con el engaño, y que es una de las razones por las cuales ha sido censurado en Maquiavelo, ¿no? La mentira que no debería de permitírsele ni siquiera a los gobernantes. Pero la paradoja que hay detrás de la mentira es una especie de ocultamiento, y la relación que está poniendo Maquiavelo entre León y el zorro, ¿no?, es la astucia. Y una de las enseñanzas que va a dar este capítulo en la política y en la vida cotidiana es que nuestro existir con los demás es interpersonal, y ese existir interpersonal muchas veces no alcanza a ser percibido, ¿sí? Entonces, en las relaciones políticas y de manera especial el entorno que aquí está poniendo Roberto, de guerra, ¿no?, de guerra de todos contra todos. En esa guerra de todos contra todos, el poder ocultar cuál es el fin, cuáles son los medios que va a utilizar para vencer al adversario es fundamental. Si aquí el príncipe fuera transparente, es decir, pudieran observarlo, se anticiparían, sabrían qué es lo que va a hacer, y entonces sería completamente derrotado, ¿no? Entonces aquí el capítulo 18 del Príncipe es una joya, incluso literariamente es casi como una poesía, ¿no? Es de los más bellos, y Roberto aquí lo va a retomar, lo ubica en el contexto, ¿no? Y teniendo el contexto que describe Roberto, podemos releer y reinterpretar, ¿no?, desde una perspectiva diferente las afirmaciones más polémicas que hace Maquiavelo. De todas maneras, va a seguir siendo polémico, porque se opone todavía a una moralidad judio-cristiana, ¿no?, de la cual somos parte, donde la mentira, que tiene que ver con el engaño, o la mentira y la verdad, ¿no?, pues la verdad creo que no podría ser considerada, por ejemplo, como una virtud. La mentira, en ciertos casos, podría considerarse como un vicio, de manera especial cuando se busca un beneficio para uno mismo mediante el daño de un tercero. Sí, pero en todos los movimientos revolucionarios, en todos los movimientos de protesta, está ese ocultamiento. Piensen en la independencia, ¿no?, cómo los insurgentes tenían que tramar el movimiento a escondidas. Desgraciadamente los descubren, es decir, fueron más astutos los gobernantes de la colonia, y descubren el movimiento. ¿Sí? Ahí está ese ocultamiento que tiene que ver con el engaño. O sea, tienen que ocultar qué es lo que van a hacer para poder vencer, para poder alcanzar el fin que se persigue, ¿no? Y Maquiavelo lo observa, por eso dice, no va a hablar de lo que debe de ser, se va a ver cómo ese ocultamiento es parte de la vida política, y no solo de la vida política, es parte de la vida real. Como la misma Iglesia pide la verdad, pide la confesión, pero el exigir esa verdad en la vida cotidiana o en la vida política también es una forma de dominación.
cómo la Inquisición, la fábrica de la verdad, se erigía justo en eso, no exigir la verdad, y cómo cuando la verdad se exige desde los centros de poder, pues se hace con fines de poder dominar al pueblo. Entonces, son muchas las reflexiones que abre Roberto con su texto, con el contexto. Enhorabuena, felicidades, Roberto, y yo les recomiendo ampliamente y espero que lean este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Joel Flores. A continuación le voy a dar la palabra al doctor Gonzalo Varela Petito. Él es abogado por la Universidad de la República en Montevideo, es maestro en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, Flaxo, y doctor en Sociología por la École des Hautes en Sciences Sociales, la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y es profesor e investigador del Departamento de Política y Cultura de nuestra universidad. También imparte docencia en la licenciatura en Política y Gestión Social. Te doy la palabra, Gonzalo, por favor. Muchas gracias. Bien, agradezco la invitación. Me parece muy bueno, aparte de otras calidades del libro que ya han sido dichas por los compañeros que hablaron antes, me parece importante, además, que tengamos una producción propia sobre estos temas, en general en México y más especialmente en nuestra universidad. Este es un libro muy bien escrito, es complejo, tiene la tendencia que se ha ido desarrollando a que la teoría no se aborde solo en términos puramente abstractos, sino encuadrados en su momento histórico. Tiene muchísima información histórica, muy buena bibliografía, ¿verdad? Y otros méritos que no voy a decir ahora porque el tiempo es breve. Bien, lo que yo quisiera abordar sería fundamentalmente en dos bloques, podría decir. Una parte es el contenido teórico general, o sea, no me voy a centrar en la parte histórica, que ya ha sido abordada por los comentaristas anteriores. Quiero centrarme más un poco en el esquema teórico general que surge del encuentro entre Maquiavelo y el autor de este libro. Y luego, si me da el tiempo, también ir sobre algunos problemas específicos interesantes o importantes en su carácter general que plantea Roberto. Sobre el primer punto, y ahí sí hay una ubicación histórica, es el humanismo renacentista. Humanismo quiere decir pensar en el ser humano concreto, inclusive empírico, como ha dicho Ricardo. Y no nos olvidemos que aparte de todo es una época ya empresarial, de banqueros y de comerciantes. Maquiavelo no lo es, él mismo lo dice, cita Roberto en una carta: a mí no se me da ni la industria ni la finanza, pero soy bueno para la política, para entender la política. Sin embargo, esa característica de hombre práctico empresarial está muy presente porque está permeando toda la época, y eso se ve en los conceptos que él usa, lo cita ahí Roberto: resultados, fundamental, para actuar y para evaluar la política. Utilidad, que es un concepto, los dos son conceptos empresariales por definición, resultados y utilidad, solo que lo vuelca al concepto de la utilidad política, le dice por utilidad pública, que es más o menos lo mismo que otros dos conceptos o otros dos términos igualmente fundamentales, que son bien común o bien público. Bien común, que es un término que viene de Aristóteles, reciclado a través de los siglos, tanto que está ahora cada tanto lo verán ustedes aparecer en el discurso político mexicano de nuestros días. El concepto de humanismo, como también ha dicho Joel, está en el manifiesto del humanismo mismo, que no es El Príncipe, es la oración sobre la dignidad del hombre, de Pico de la Mirandola.
Donde más o menos de la misma época, aunque murió muy joven. Por cierto, dicen hay una sospecha que murió envenenado, entonces sería parte de esta técnica de violencia y astucia que parece que predomina en la política y en la vida privada incluso del Renacimiento. Pero lo que dice Pico de la Mirandola es que el hombre es un ser maravilloso porque tiene una serie de características muy variables. Una idea que después Shakespeare también va a decir 100 años después, pero más o menos el mismo periodo, tiene características maravillosas. Tanto que dice es un camaleón. Pero atención, un camaleón es un animal que también engaña, se oculta y acecha. Miente, por lo tanto. Y ahí está la definición que también da Pico de la Mirandola de que cuando Dios crea el mundo y crea al ser humano, le dice, con estas características tan amplias que te doy, puedes ir de lo más alto a lo más bajo. Y ahí entra directamente la concepción, que ya ha sido citada acá por los comentaristas anteriores, del ser humano que tiene Maquiavelo. El ser humano es perverso, son términos textuales, es perverso, es cruel, es malvado, es falso, es mentiroso, es inconstante. Bien, en la vida privada, podríamos decir, esto es regulado por la moral, que es la diferencia entre la buena conducta y la mala conducta. O sea, no es que todo el mundo se porte bien, pero hay un principio. Yo diría, agregaría, porque esto obviamente no lo dijo Maquiavelo, pero que en los negocios es lo que dijo Marx en su obra El Capital. El problema de los negocios en la economía de mercado no es un asunto moral, porque el negocio en la economía de mercado se guía por la competencia y la explotación, ¿verdad? Competencia con los otros empresarios y explotación de los trabajadores. Y no es un problema moral porque el que va con la bondad ahí está liquidado. Maquiavelo va a sacar una conclusión parecida respecto de la política. No es que él sea inmoral, como se le ha acusado. Él piensa que los malos son malos y que los buenos son buenos, pero en determinado momento se pregunta, ¿cómo es posible que lo malo sea bueno? Inversamente, también que lo bueno puede ser malo, ¿correcto? Y lo que él comprueba es que al entrar en la política, no es que la moral no rija, puede regir, inclusive la recomienda cuando funciona bien, pero no va a funcionar al pie de la letra y el que vaya con la bondad está liquidado, como también está liquidado en la esfera de los negocios, el empresario puramente bondadoso. O sea que, podríamos decir, hay como 3 esferas humanas distintas, con regulaciones distintas. En la vida privada o interpersonal, la moral. En la vida de la economía de mercado, la ley de la competencia y de la explotación. Y en la ley de la política puede entrar todo, pero fundamental, lo que nunca se puede excluir es la fuerza y la astucia. O sea, no la inmoralidad en sí misma, sino el uso de la fuerza, la violencia, cuando sea necesaria, porque eso hay una dosificación. Cuando es innecesaria es contraproducente, pero nunca se puede excluir, porque el Estado además es violencia organizada y la astucia en gran medida. Frente a esto, que sí efectivamente plantea un problema moral que él no evade, está la visión de la historia. Es decir, la historia no es ni la visión que viene en el siglo XVIII, que es la del contrato social, que parte de un momento en que no hay tiempo ni espacio prácticamente, que es el del estado natural, quién sabe dónde estuvo y cuándo, ni tampoco son las doctrinas sociales que empiezan a surgir en el siglo XIX, que es la era tecnológica industrial, donde hay autores como Comte o Marx que suponen que hay una lógica en la historia que se puede conocer y predecir por medio de la formulación de leyes. Maquiavelo no, Maquiavelo estudia la historia, sobre todo la historia antigua, romana, y lo que él estudia es el curso de los acontecimientos y lo compara con el momento que él está viviendo. Y a partir de ahí podríamos preguntarnos, entonces, ¿la historia es un caos o es algo impredecible? No exactamente. Porque él tiene, aunque no tiene una gran doctrina, tiene una serie de presupuestos teóricos. Bueno, antes de decirlos,
voy a decir una cuestión. Si la ubicación de la teoría y de la acción es la historia, y la historia muy concreta, la que pasó, la que está pasando, en forma comparadas, entonces el concepto del tiempo es fundamental. Y el de la ocasión para actuar también, ¿verdad? Son todos conceptos que él usa, o términos que él usa, tiempo y ocasión. Pero bien, ¿cuáles serían los presupuestos más o menos teóricos? Hay uno metodológico, ya lo han dicho los compañeros, la verdad efectiva de las cosas, la verità effettuale, dice él en italiano. ¿Qué es eso? Es un supuesto cognoscitivo y de acción política. Hay que conocer la realidad tal cual es, sin engañarse, y actuar en consecuencias. Hay un principio de causalidad también. Él va a decir, parece algo, en una visión muy lineal de causalidad, parecería algo paradójico. Hay distintas causas que, sin embargo, producen el mismo resultado. Y hay causas distintas, hay causas distintas, o sea, medidas, acciones distintas que pueden producir el mismo resultado. Y hay una sola causa o medida que, sin embargo, puede producir distintos resultados. O sea, no hay una visión unilateral de causalidad, porque la relación es justamente con las circunstancias, otro término que él usa. Las circunstancias son variables. Y la realidad política, igual que la realidad económica, son variables, exigentes y selectivas. La selectividad es que quien no actúa conociendo las reglas de la economía va para fuera del mercado. El que no actúa conociendo las reglas de la política va para fuera de la política, y además al estilo de aquella época, que lo más posible es que te asesinen, entre otras posibilidades. ¿Correcto? Entonces, y tampoco se puede uno apartar de la política. Eso para él es corrupción en la República. O sea, no se puede escapar de la política, primero porque el ciudadano está obligado a atender los asuntos públicos, y segundo porque aún el que se retira puede ser que la política lo vaya a buscar de una forma u otra, perjudicándolo o, si tiene suerte, beneficiándolo. De modo que, entonces, hay un principio de causalidad variable, porque si el centro de observación y de acción es la historia es permanentemente cambiable en función de circunstancias, y ahí es que se da esa extrema variabilidad de que la misma causa puede producir muy diferentes resultados según las circunstancias, o que diferentes causas provoquen el mismo resultado. Aparte de esto, hay un principio de determinación de la historia. No hay leyes de la historia, ¿verdad? Pero ahí viene esta dialéctica entre la virtud y la fortuna. La virtud es la capacidad de lograr objetivos, la fortuna es la suerte. Si la historia es impredecible, está dominada por el azar, por la fortuna. Pero esto, dice Maquiavelo, es solo la mitad, porque la otra mitad es la acción virtuosa, o sea, la acción hábilmente dirigida. Y si le ponemos asiento a la acción, se reduce el margen de acción de la fortuna. Ahí está el concepto de determinación de la historia. Por eso Maquiavelo va a decir, ante la duda siempre hay que actuar, no frenarse. A veces no sabemos qué resultado vamos a lograr, otras veces lo sabemos, pero cuando no sabemos, en la duda siempre hay que actuar, porque actuar determina el futuro y achica el margen del azar. De tal modo que el futuro que venga puede haber sido causado por nosotros si ya lo conocemos y lo manejamos, o si no, si de todos modos nos sorprende, nos va a sorprender con una capacidad de acción que nos va a dar la posibilidad de controlarlo. Frente a eso, hay hay muchas recomendaciones, pero hay un par en especial. Una ya la dije, siempre hay que actuar en la duda. La otra es que hay que basarse en las propias fuerzas, esto es muy importante para él, no en las fuerzas del otro, quien sea amigo, aliado o lo que sea, o inclusive asistente, basarse en las propias fuerzas
y preferir ser temido antes que amado. O sea, hacerse respetar, inclusive hacerse temer. ¿Por qué? En realidad es una misma cosa. Porque el que depende del amor del otro, justamente está dependiendo. Si está buscando aceptación, ojo, esto no es una recomendación para la vida privada, no es que diga que el amor es malo, eso es la vida privada. En política, el que depende de la amistad o del afecto del otro, ya no se está basando en sus propias fuerzas. No quiere decir que no busque ese recurso, pero sería un recurso secundario. Y finalmente, para terminar con esta parte de la exposición, hay también, si buscamos resultados, tiene que haber algún tipo de juicio o de validación o de evaluación de resultados. Y ahí es donde aparece el aspecto moral de Maquiavelo. Algunos autores inclusive dicen que él es un autor moral, efectivamente, porque la política, así sea, de repúblicas o de principados, que son las dos formas de gobierno que él reconoce, o sea, lo que se aproximaría más a una democracia, aunque como bien dice Roberto, no es un demócrata Maquiavelo, ahora vamos a ver por qué. Pero la república, que es lo que más se aproxima a una democracia, es mejor como forma de gobierno, pero también puede caer, y si cae es mejor incluso que sea sustituida por un principado. Pero se justifica esto si el tipo de gobierno que haya, digamos entre paréntesis que las razones por las cuales cae una república, dice Maquiavelo, es la corrupción. La corrupción tanto en el sentido de robarse el dinero público como no atender a los asuntos públicos, que eso para él también es una forma de corrupción. Pero entonces lo que justifica un gobierno para él, y por eso el príncipe acaba con un programa político fundamental, que es el programa de la unidad italiana que estaba pendiente entonces, lo que justifica un gobierno es que atienda al bien común, sea principado o sea república. ¿Qué quiere decir bien común? Fundamentalmente es el concepto de la libertad. Libertad en esa época es un concepto colectivo, no individual. Es la libertad de la ciudad, es la libertad de la comunidad, pero que también, inevitablemente, porque si no, no sería libertad, vamos a decir, se reparte entre los individuos. Que ojo, esta es una forma de ver que Maquiavelo no es un demócrata. El individuo ciudadano para él es un padre de familia, es un patriarca. O sea, no se reparte entre toda la población por igual, la libertad ni es igual entre los hombres y las mujeres, etcétera, etcétera. Pero eso es la libertad de la comunidad, es la libertad de los ciudadanos y tiene tres elementos, que son, él va a decir, la vida, el respeto de la vida, del honor y de la propiedad. En el honor está incluida la familia, por lo que acabo de decir, es un concepto colectivo también. El honor individual es el honor del padre de familia, por lo tanto, él defiende o protege, si se porta bien, a su familia. Entonces, ahí vemos lo importante de la política. Tiene objetivos. Son objetivos inclusive, diríamos, morales, porque hay un concepto de justicia en el bien común, y eso es lo único que justifica a los gobiernos. Si no, no sirve. Si la república no hace eso, es corrupción. Si el príncipe no hace eso, es perversidad. Por eso la idea de dosificación también. Sí, la violencia se usa, pero solo en la medida necesaria. O sea, eso no es una película de gángster, eso. Y inclusive es mejor la amenaza, porque cuando se llega a la violencia ya la persona está perdiendo en cierta medida. La astucia, sí. Y la moral también, pero la moral es un recurso en la política, aunque esto es muy frío, porque el gobernante puede invocar la moral porque le conviene. Pero eso está bien siempre que respete el bien común. Bueno, quería pasar rápidamente a la segunda parte, ya a ir hacia lo específico. Lo que acabo de decir está centrado en cosas que dice Roberto y que dice Maquiavelo, sobre todo en los dos libros, los discursos sobre la década de Tito Livio y el libro del Príncipe. Ahora, problemas específicos. Justamente una cosa que plantea Roberto que se ha discutido.
¿Son dos libros distintos? Son el mismo. Él dice que es el mismo, estoy de acuerdo. No exactamente el mismo, pero si vemos en los discursos hay prácticamente un copy-paste, a veces que hay párrafos ahí o frases que están arrancadas y aparecen en El Príncipe, no importa qué libro fue escrito primero o si no es viceversa. En los discursos inclusive hay consejos para el Príncipe, aunque medio esparcidos, y por supuesto en El Príncipe también tiene que hablar de la República. O sea que sí, más allá de que el tono sea distinto, hay una comunidad muy evidente entre los dos libros. Otra cuestión. Roberto desde el principio habla de la cuestión militar en Maquiavelo. No es casual, porque Maquiavelo tiene una verdadera obsesión con lo militar. Eso tiene que ver con la política de su época, que es una política de inestabilidad y de guerra. Tiene que ver también, y lo menciona Roberto, con su mala opinión acerca de la política de Florencia, que empieza por tener una mala política militar. Para tener fuerzas propias se necesita un Estado, una forma de gobierno, y se necesita una fuerza militar. También, como ha dicho algunos de los comentaristas, Maquiavelo ve en lo militar la política. O sea, es una circunstancia muy especial. ¿Por qué? Porque no hay reglas en lo militar. Bueno, ahora sí hay un derecho internacional humanitario, a ver quién lo cumple, ¿no? Pero en su época no hay ninguna regla más que la de ganar o vencer. Entonces ahí esos elementos de la violencia y la astucia están magnificados. Y bueno, también en su vida él se ocupó alguna vez le encargaron algo sobre la milicia de Florencia, no me acuerdo qué, algo tuvo que ver. O sea que es constante eso, es constante en los dos libros todo el tiempo la importancia de tener una fuerza militar bien organizada. Otra cosa, ahí creo que tengo una discrepancia con Roberto o lo entendí mal. De que Roberto dice que no hay una visión cíclica de la política. En Maquiavelo no hay una visión cíclica en el sentido del eterno retorno, ¿no? Pero sí hay una visión cíclica en el sentido del paso de un régimen político al otro. Si la república se corrompe, puede caer o en la disgregación, o sea, que es la disolución social, que eso es lo peor para él, igual que para Hobbes o para Kant, para otros que vienen después, o a la inversa va a caer en manos de un príncipe. O sea, se va a constituir un principado, que si es un sujeto perverso, lo va a usar eso para su provecho, para sus familias y para abusar de los ciudadanos, de los que ya no son ciudadanos, son súbditos en el principado. Pero si es un príncipe virtuoso, va a seguir protegiendo el bien común, que de hecho lo ha confiscado, porque él controla la libertad, pero respetando esos tres elementos, la vida, el honor y la propiedad. O sea que sí hay una visión cíclica, porque a su vez las repúblicas duran más por sus características que los principados. Los principados duran menos, pero ambos duran según cuánto sepan practicar el bien común. Aquí aparece otra vez la utilidad, ¿eh? O sea, la moral es el resultado en el sentido de la justicia, para los súbditos, para los ciudadanos. Para el príncipe, en el gobierno unipersonal, es la utilidad de él. O sea que si él va a ser moral y justo es porque le conviene a él. O sea, en eso el análisis es muy frío. Pero eso es justamente lo que le va a permitir durar y lo que nos va a permitir evaluar que su gobierno fue bueno. Otra cuestión hablando del Estado, pues ahí los comentaristas dicen, la verdad que no me acuerdo si esto lo resuelve Roberto, posiblemente sí, pero otros comentaristas dicen que lo que más se aproxima a lo que dice Maquiavelo por Estado no es el Estado más en general como lo entendemos nosotros, sino el régimen, la forma de gobierno. Ahí viene la cuestión de la razón de Estado, que sí lo menciona Roberto. La razón de Estado es otra cosa discutible si Maquiavelo, aunque ahí lo ubican, si Maquiavelo se ubica en esa dimensión. Para empezar, porque en su época, al menos en Italia, no hay un Estado consolidado. Ya lo hay en Francia y empieza a verlo en España y demás, pero no en Italia. Entonces la razón de Estado viene después. El primero que la formuló parece que fue un jesuita, así que agárrense y piensen en eso. Y se dice también que la formuló primero Guicciardini, ahí sí está citado, ¿verdad? Está citado por Roberto, que es uno de los grandes teóricos políticos del Renacimiento, un poco más o menos de la época, pero un poco más joven que Maquiavelo.
Guicciardini dicen que empezó con la razón de Estado, pero lo que dice Guicciardini, nada más, en uno de sus escritos, es que en una toma de prisioneros, en la guerra entre dos ciudades italianas, el que captura a los prisioneros los mata, los ejecuta. Y dice Guicciardini, lo que esto no es acorde con los principios cristianos, lo que parece bastante evidente, sino con los usos que tiene el Estado. Entonces eso se tiene como el principio de la teoría de la razón de Estado. No me parece que sea tan así, porque lo que está diciendo Guicciardini es exactamente lo mismo que Maquiavelo. En la política no rige la piedad y la compasión cristiana, lo que rige es la utilidad política, que puede inclusive dar lugar a un acto brutal como el de la ejecución de prisioneros. Pero eso es así es como actúan los estados. O sea, es la misma idea de Maquiavelo. La razón de Estado, que se formula después en el siglo XVII, en realidad es una teoría golpista, que el Estado tiene que resistir. O sea, no hay ciclo ahí como en Maquiavelo, que pasa si el Estado cae en crisis, pasa a otro tipo de forma de gobierno. No, el Estado tiene que sobrevivir como sea, inclusive rompiendo su propia ley. Y en América Latina sabemos muy bien cómo la teoría de seguridad nacional ha sido la teoría de los golpistas por excelencia. No en México, pero en otros países que conocemos Ricardo y yo sí. Entonces, la idea de Maquiavelo de la situación de crisis y de emergencia, otra vez tomado del pasado romano, es la de las leyes de excepción, las leyes de emergencia. La Constitución tiene que tener prevista una ley o varias de emergencia para casos de crisis, pero no el golpe de Estado. Ahora sí podríamos argumentar en sentido contrario, la variabilidad política es tan grande en Maquiavelo que efectivamente una forma de que un príncipe tome un poder efectivamente es un golpe de Estado. Es cierto, pero eso forma parte de la contingencia, no es una doctrina, como va a venir después en la doctrina de la razón de Estado. De la crítica a la Iglesia no quiero abundar, habla mucho Roberto, inclusive yo criticaría, me parece que es un poco extensa esa parte en que habla de la parte histórica del papado, pero sí es muy importante porque Maquiavelo, igual que Gramsci en el siglo XX, piensa que la Iglesia es un obstáculo político. En la época, en Italia, ¿no? En la época de Maquiavelo, porque impedía la formación de un Estado nacional que era cada vez más necesario para la defensa de Italia frente a los otros estados competitivos que se estaban formando en la frontera. Y luego, en la época de Gramsci, porque ya había una unidad formal italiana, pero la Iglesia seguía siendo un peso muerto que impedía una consolidación de ese Estado unitario. Una última cosa que plantea, un problema que plantea, bueno, dos más, plantea Roberto, es cómo en determinado momento Maquiavelo le da pábulo a la superstición, a los auspicios, a los magos. Bueno, yo creo que sí es cierto, choca con el sistema racional que él plantea, pero creo que eso es pagar tributo a las creencias de su época. Y él dice que puede haber inteligencias por ahí invisibles actuando, causando efectos. Pero ojo, ahí aparece la racionalidad porque después va a dar un ejemplo en los discursos en que hay unos pollos que tienen que comer para que los soldados vayan a la guerra, si comen, van, si no comen. Y aunque los pollos no coman, el sacerdote dice que sí comieron para apoyar al general. O sea que ahí también entra la manipulación política y la racionalidad. La fake news, como diríamos hoy, ¿no? La información falsificada. El problema que me parece bastante agudo que plantea Roberto, y yo no lo sé resolver exactamente, es por qué en determinado momento, y lo remito porque si no, no podemos seguir hablando más, yo no puedo seguir, pero a la página por ahí 199, cómo en determinado momento al comparar la situación de Roma con Esparta, Venecia, llega a una especie de contradicción entre la razón y los resultados. O sea, parecería que tendrían que ir juntos. Yo lo único que capté ahí, porque habría que verlo mucho más y discutirlo más, pero lo único que capta ahí, que hay en una de las páginas de Maquiavelo, en el libro de los discursos, dice que finalmente hay que darle la razón a Roma, a lo que hizo Roma. Que esa es la contradicción, porque Venecia y Esparta son repúblicas muy estables, pero estáticas, no crecen. Y Roma es una república muy inestable, antes del imperio, ¿verdad, romano? ¿Por qué?
Porque tiene lucha de clases, que los otros no tienen muy intensa. Y además tiene enemigos en la frontera. Y su resultado para eso es la institucionalización de la lucha, no la disgregación, que sería lo peor por el conflicto, sino la institucionalización por la evolución del derecho. Derecho para los ciudadanos romanos de la plebe y también para los conquistados, porque con el tiempo se va extendiendo la ciudadanía romana a las zonas conquistadas a través de los siglos, ¿no? Y el imperialismo, la expansión, es como una especie de fatalidad, pero que él la ve bien, porque es una forma de resolver esa complejidad. Porque el imperialismo va a permitir saquear a los pueblos conquistados y repartir riqueza entre la plebe romana, para empezar entre los soldados. Claro que eso trae el preterianismo, ahí sí el golpe de Estado militar, ¿verdad? Los generales que reparten tierra y bienes saqueados son, como Julio César, los que después van a apoderarse de la política. Pero no hay más que hacer eso, dice Maquiavelo, en una situación compleja como la romana de conflicto interno y amenazas exteriores. Por eso digo, yo no resuelvo el problema teórico que plantea Roberto, pero el caso empírico se ve bien. Pero ¿qué pasa con los otros dos? ¿Por qué son más estables? Venecia y Esparta. Bueno, él va a decir, en Esparta hay muy poca gente. Y está dominado por una oligarquía militar que sin embargo toma algunas medidas para temperar, para que no sea tan dura la situación de las otras clases sociales, que son las explotadas por esa oligarquía militar muy eficaz. Y a su vez Venecia, dice, es una república aristocrática que no es tan aristocrática. Al final no hay tanta diferencia ahí entre pobres y ricos. Entonces ambas repúblicas son estables, a diferencia de Roma. Tienen una situación militar inexpugnable, siempre está lo militar. ¿Por qué inexpugnable? Porque Venecia está en una zona que es muy difícil de asaltar geográficamente. Esparta también, pero además tiene un aparato militar que en esa época es invencible. Pero ambas, Venecia y Esparta, cuando intentan hacer imperialismo, fracasan. O sea que hay una explicación aquí demográfica, geográfica, militar y también de relación entre clases sociales. Esto es lo que yo tenía para decir. Gracias. Muchas gracias al doctor Gonzalo Varela. Le voy a dar la palabra al autor, a Roberto García Jurado. Quisiera yo aprovechar que tengo la palabra para comentar que la obra es fundamental para la licenciatura en Política y Gestión Social, que es un autor que seguramente ven en cuarto, en quinto trimestre y por lo tanto pues queda en muy buen momento del trimestre la presentación del libro y el aporte de Roberto García Jurado para la licenciatura. Roberto García Jurado es doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, es licenciado y maestro en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y autor de la Teoría de la Democracia en Estados Unidos, Almond, Dahl, Huntington y Rawls. Coeditó La Democracia y los Ciudadanos y está especializado en los temas de teoría política moderna y contemporánea. Es profesor del Departamento de Política y Cultura y profesor de la licenciatura en Política y Gestión Social. Le doy la palabra a Roberto. Muchas gracias. Ante todo quiero darles las gracias a Ricardo, a Joel, a Gonzalo, no solo por estar presentes aquí, sino por la lectura tan minuciosa, tan detallada que han hecho del libro que escribí y que es para mí un verdadero honor percatarme de qué tan atentos han estado a esa lectura. Quiero también darle las gracias a Juan José, a nuestro coordinador de la licenciatura en Política y Gestión Social, que a pesar de las condiciones que privan en nuestro país, en nuestra ciudad, organizó este evento que, créanme que es más complejo de la simple apariencia que tiene este espacio. Muchas gracias a todos ustedes. Quiero darles también las gracias a ustedes, a todos los presentes que han estado escuchando amablemente a mis compañeros, a mis colegas y que ahora me prestan atención a mí.
Y no sé si todos ustedes son de la licenciatura en Política y Gestión Social. Creo que la mayor parte lo serán. Y si hay alguno más de la comunidad de nuestra universidad, bueno, pues qué grata sorpresa que les interesen los temas que tratamos en nuestra disciplina. Y les decía, les doy las gracias a ustedes porque quiero decirles que este libro de verdad lo escribí pensando en ustedes, ¿sí? Tengo muchos años de ser profesor de la licenciatura y tengo muchos años también siendo profesor del módulo de Estado y Sociedad, del módulo donde vemos teoría política moderna, comenzando por Maquiavelo, otros autores relevantes como Bodino, como Hobbes, como Locke, hasta llegar a algunos autores del siglo XX que son autores importantes en la discusión de la teoría política, de la teoría del Estado contemporánea. Tengo muchos años en eso. Y creo yo que una lectura básica fundamental de ese trimestre, y me atrevería a decir de toda la licenciatura, es precisamente Maquiavelo. En principio El Príncipe, pero por supuesto que también los otros textos que ha escrito Maquiavelo. Es una lectura básica, creo yo, y me atrevería a decir que seguramente es el libro de política más leído en la humanidad, ¿sí? El prestigio, la fama de Maquiavelo ha rebasado su tiempo, ha rebasado sus fronteras y llega hasta nosotros con una fuerza imponente, ¿sí? Entonces, yo siempre que incluía ese texto en nuestros cursos, me daba cuenta que, bueno, pues no es una lectura compleja ni nada por el estilo, pero que si sabíamos quiénes eran los Medici, quién es Lorenzo de Medici, a quien se dedica el libro, que si sabíamos quiénes eran los Borgia, ¿no? Los Borgia, César Borgia, a quien admira Maquiavelo y que lo declara en El Príncipe, siendo que César Borgia tiene una fama terrible en la historia. Su padre, el padre Rodrigo Borgia, Alejandro VI, si sabemos quién es Savonarola, si sabemos todas estas cosas de las que habla Maquiavelo, creo que se puede entender mucho mejor su obra. Tanto El Príncipe, esta obra que escribió en 1513, como el resto de los libros que escribió. Uno de ustedes hace algunos años, ¿sí? No tantos, por cierto, a lo mejor no anda por aquí, no estoy seguro. Uno de ustedes en alguna ocasión me dijo: profesor, ¿para qué leer a los clásicos? Bueno, yo lo primero que pensé en responderle, dije: oye, porque son los clásicos, ¿no? Me parecía demasiado obvia la respuesta, pero no, la pregunta no era tan obvia y tampoco merecía una respuesta en ese sentido, en ese grado de obviedad. Y entonces yo le decía: mira, los autores clásicos, casi en cualquier disciplina, y en la nuestra, en la política, tienen la enorme virtud de que si tú te acercas a ellos, tienen mucho que decirte acerca del momento que estamos viviendo, ¿sí? Porque son autores que han adquirido ese estatus de ser clásicos por su capacidad de observación, por su capacidad de análisis de las circunstancias que los rodean. Ese es un enorme mérito. Y me parece, yo les decía que los autores que leemos, comenzando por Maquiavelo, tienen esa gran capacidad. Si nosotros leemos a Maquiavelo ahora, como les digo, creo que ya la mayor parte de ustedes lo conocerán,
siendo alumnos de nuestra licenciatura, es terriblemente sugerente para el momento en que estamos viviendo, ¿sí? Para el momento en que estamos viviendo. Varios de mis colegas, de mis apreciados colegas, ya se han referido a la importancia del método de Maquiavelo, a observar lo que los actores políticos hacen, no solo lo que dicen, sino lo que los actores políticos hacen. En un pasaje de El Príncipe, Maquiavelo dice, cuando tú observes a un actor político, no lo mires a los ojos, mírale las manos, a ver qué está haciendo. De ahí es de donde vas a extraer la enseñanza, ¿no? La conclusión apropiada a la interpretación que quieras hacer. Entonces, por principio, el método de Maquiavelo es con todas las ambigüedades, con todas las contradicciones, con todas las dicotomías que uno pueda encontrarle, que no es una obra de arquitectura infalible, su pensamiento está lleno de este tipo de contradicciones, incluso que les comento, pero aún así, el método de Maquiavelo es algo que se encuentra en la mayor parte de su pensamiento, ¿sí? Mis compañeros también se han estado refiriendo a algo muy interesante que encontramos en Maquiavelo, ¿sí? Algo que a poco más de 500 años es muy, muy pertinente para nosotros reflexionar, y es a la forma en que se gobiernan las sociedades. Yo podría decir que es el principal foco de atención de Maquiavelo, cómo se gobiernan los estados, cómo se adquieren y cómo se conservan los estados, ¿sí? Cómo se adquiere el poder político y cómo se pierde el poder político. Esto es algo fundamental, ¿sí? Si nosotros vemos esta dicotomía en la que le decía alusión a mis colegas, de los principados y las repúblicas, es decir, los gobiernos concentrados, los gobiernos que concentran el poder en un solo hombre, esos son los principados. Y los gobiernos que centran, atribuyen el poder al conjunto de los ciudadanos que de manera periódica se turnan para ejercer el poder y que estén rindiendo cuentas a la sociedad. Si nosotros observamos esto y lo transportamos al mundo contemporáneo, vamos a encontrar muchísimos paralelismos, ¿sí? Muchísimos paralelismos, porque una república, como está en muchas constituciones de los estados contemporáneos, no se define porque esté ese enunciado en su constitución, se define por su funcionamiento. De la misma manera, un principado, una monarquía, una tiranía, pues tampoco debemos esperar a que esté formalmente declarada en ningún documento oficial. Tenemos que observar cómo funcionan. Tenemos que observar cómo funcionan esos gobiernos y observar el mundo contemporáneo y darnos cuenta que esto está ocurriendo. Esto está ocurriendo aún en las democracias más consolidadas, o que aparentemente estaban más consolidadas, en donde de pronto llegan gobernantes que concentran el poder político y comienzan a debilitar las estructuras republicanas. Y no hace falta que cambie la Constitución, basta con que observemos cómo está funcionando ese Estado, ¿sí? Hay también gobernantes que tienen una gran visión y comienzan a sentar bases para el funcionamiento de instituciones republicanas. Esto es lo que ocurre aún en el mundo contemporáneo, nosotros lo podemos ver, y entonces tiene mucho más sentido la advertencia de Maquiavelo. Maquiavelo es un personaje que personal y filosóficamente está a favor de las repúblicas, porque son los gobiernos que favorecen la libertad de los hombres.
y la libertad de los hombres desarrolla las capacidades del individuo en su máximo potencial. Maquiavelo es un republicano convencido. Sirvió a un gobierno republicano y estuvo a punto de perder su vida cuando el gobierno republicano fue derribado por una monarquía. ¿Sí? Estuvo a punto de perderla. Pero más allá de esta referencia anecdótica a la vida de Maquiavelo, lo importante es que Maquiavelo estaba convencido de que la república era la mejor manera de gobernarse para una sociedad. Sin embargo, también pensaba que los principados, las monarquías, los estados y los liderazgos que recaían en un solo individuo, también es un recurso muy importante en la organización política. Hay periodos históricos, circunstancias sociales, en donde, dada la inestabilidad, dada una revuelta, dada la corrupción, es necesaria una mano firme, una mano dura que ponga orden y que comience a sentar bases para una vida más pacífica, armónica y que vaya apuntando hacia la libertad de los individuos. Ha habido actores políticos en la historia de los estados occidentales de este tipo. Entonces, Maquiavelo escribió El Príncipe no solo para regalárselo a Lorenzo de Medici y decirle, mira todo lo que he aprendido de mi observación y mi análisis político, si te sirve, úsalo y si puedo colaborar contigo, lo haría con mucho gusto. No solamente escribe para eso Maquiavelo El Príncipe, que es un dato de su biografía muy citado, muy recurrente. Lo escribe también, como les decía hace un momento, para decir, la política es una actividad humana, ¿sí? Una actividad de creación, en donde podemos valernos de los más distintos y de los más dispares recursos para ofrecer a la sociedad seguridad, certeza, y que todos los individuos encuentran en el Estado la posibilidad de desarrollar sus facultades. Y entonces, siendo la política esto, podemos valernos de instituciones republicanas, pero si es necesario, valernos de instituciones monárquicas, principescas, unipersonales, para establecer las condiciones más apropiadas que necesita la estabilidad y el desarrollo de un Estado, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía, yo escribí este libro con la seguridad de que Maquiavelo es un autor que podríamos decir transparente, se puede entender para quien quiera leerlo directamente, sin necesidad de ninguna introducción, sin necesidad de ninguna presentación y contextualización. Pero creo yo, ¿sí?, que se puede entender mejor si tenemos nociones del contexto histórico e intelectual que lo rodea, ¿sí? Y ese ha sido precisamente el motivo que me llevó a escribir este texto. Así que si en algún momento ustedes vuelven a Maquiavelo, que les decía, doy por hecho que la mayor parte de ustedes lo conoce, y se dan un tiempo para asomarse a este contexto histórico y político que les digo y se asoman a mi libro, bueno, pues me sentiré infinitamente honrado. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a mis colegas que han comentado el libro, muchísimas gracias a Juan José y muchísimas gracias a ustedes por su paciencia y atención.
Bueno, no me queda más que agradecerles, en primer lugar a ustedes, nuestros estudiantes de la licenciatura y de la UAM, porque estas actividades son hechas para ustedes, son el objeto por el cual trabajamos. Me da mucha alegría realmente poder tener vida presencial de nuevo, entonces eso es muy positivo para todos, para los docentes, para todos los que trabajamos en la universidad, para ustedes como estudiantes. Por eso sí es importante agradecerles que estén aquí, agradecerle al autor que haya hecho un libro para nuestros estudiantes, a los comentaristas invitados que han participado y comentado con aportes muy interesantes sobre la vida y la obra de Maquiavelo. Invitarlos a ustedes a que consulten la obra, está seguramente en la librería y en la biblioteca. Si en la librería como estudiantes tienen un importante descuento, ¿no? Hay que comentarlo para que sepan que pueden asistir a la librería y consultar los textos que nuestros investigadores publican aquí en la universidad, que son investigadores de alta calidad, investigaciones de alta calidad, trabajos de alta calidad, como mucho el trabajo que hace la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas gracias a todos y pues quienes apenas empiezan a aparecer en la vida presencial de la unidad, bienvenidos y sigamos trabajando. Gracias. Perdón, me olvidé nombrar a unos compañeros que nos han estado apoyando, bueno, en la universidad, que es Jesús, Rosa, Daira, Irving, Ricardo, Mariana. Todos ellos han estado participando en la organización de esta actividad, también los compañeros trabajadores administrativos, porque sin ellos no hubiéramos podido hacerlo. Realmente significa revisar la parte de protección civil, los micrófonos, los avisos para en caso de una emergencia hacia dónde nos tenemos que mover, revisar que todos tengamos el cubrebocas. Es toda una parte logística que requirió varias semanas y que logró concluirse con la sesión del día de hoy. Entonces es importante también agradecerles a todos porque sin ellos no hubiéramos podido realizarlo. Ahora sí, muchas gracias.